Desde la antigüedad clásica hasta hoy, los filósofos profesionales decimos de una u otra manera que nuestra disciplina se ocupa del análisis de conceptos básicos. La intuición que subyace a esta idea, conforme a la cual existen conceptos básicos, por contraste a los conceptos empíricos de una ciencia, estos últimos dependientes de una teoría dada, de una teoría cualquiera, lo que sugiere es lo siguiente, que si los seres humanos no estuviéramos de acuerdo desde el inicio de nuestra reflexión racional conjunta sobre algunas verdades básicas que no requieren explicación o ser enseñadas o aprendidas por nuestros interlocutores en la discusión, no nos podríamos entender tampoco sobre conceptos empíricos o enunciados o proposiciones que forman parte del núcleo que define una teoría cualquiera. Esta idea es realmente muy antigua. Cuando Sócrates, por ejemplo, se paseaba por el mercado de Atenas preguntando a todo el mundo qué es lo bello, lo bueno, lo justo, todos ellos conceptos básicos, lo hacía porque le maravilla la coincidencia en nuestra comprensión básica del mundo, es decir, que sea posible estar de acuerdo sobre nociones generales básicas de la realidad sin entender muy bien por qué estamos de acuerdo en ellas y cómo sabemos que estamos de acuerdo. Este tema era central para Platón y subyace y da origen a su teoría de las ideas. Unos años después, Aristóteles lo hace fundamental para definir la estructura de una ciencia bien ordenada y concebir un método correcto para crear buenas teorías científicas, lo que él aspira como episteme. Según afirma Aristóteles en su Tratado de los Analíticos Posteriores, una ciencia bien estructurada debe levantarse sobre intuiciones básicas respecto de las cuales todo el mundo debería estar de acuerdo en principio, para luego poder aceptar las proposiciones, teoremas e inferencias que se desprenden de ellas. Esta estrategia intelectual es la que sigue Euclides al pie de la letra en sus elementos de geometría, escritos alrededor del año 300 a.C., y cuyas intuiciones básicas, postulados o axiomas son, primero, que se puede trazar una única línea recta entre dos puntos distintos cualesquiera. Segundo, que un segmento, una recta siempre puede ser prolongada, un segmento rectilíneo, que existe una única circunferencia con un centro y un radio dados, que todos los ángulos rectos de 90 grados son iguales, por supuesto, y el postulado de las paralelas, que dice que si trazamos una línea recta perpendicular a dos líneas paralelas que forman dos ángulos interiores que sumen menos de 180 grados, entonces estas dos líneas se unirán en algún punto futuro, lo que Euclides usa para fundamentar el teorema de Pitágoras, que ya era muy antiguo en su época. La idea aquí es la misma en Aristóteles, dado que ya consideramos que estos postulados o axiomas no necesitan explicación. Entonces ya podemos construir las reglas de inferencia y los teoremas que definen los enunciados verdaderos de toda ciencia. En este caso, en el caso de Euclides, el de la geometría del plano. Otro gran filósofo que enuncia esta misma idea de la filosofía como análisis de conceptos básicos es San Agustín, quien a finales del siglo IV, en su famoso libro de las Confesiones, dice sobre el tiempo que es un concepto que todo el mundo entiende, pero que nadie puede explicar. Esta es la mejor definición, en mi opinión, jamás formulada de lo que es un concepto básico. Se trata también aquí de nociones o ideas autoevidentes que todo el mundo entiende a priori o antes de familiarizarse o como condición para familiarizarse con los enunciados teóricos de una ciencia, dado que de otro modo no se pueden alcanzar los acuerdos racionales respecto de las proposiciones aguas arriba en la cadena de los enunciados teóricos que constituyen la ciencia. Y exactamente así como lo dice San Agustín en el siglo IV, así pensamos nosotros todavía que no sabemos lo que es el tiempo, aunque todos tengamos una noción básica, o como decimos los filósofos profesionales, preteórica o ontológica de lo que es el tiempo. Tanto es así que Albert Einstein, 1500 años después de San Agustín, puede revolucionar la física teórica de principios del siglo XX
incorporando el tiempo en el espacio geométrico analítico o para todos los marcos de referencia que definen el movimiento de un objeto, de modo que pueda decir que la gravedad es la curvatura del espacio-tiempo. Su crítica a la noción de tiempo y espacios absolutos en el sistema de coordenadas que mide las propiedades de un objeto, que en el ejemplo de Einstein es la velocidad de la luz, que en su época ya se sabía que era aproximadamente 300 kilómetros sobre segundo, es crucial para la revolución que representó la teoría de la relatividad general con respecto a la mecánica clásica de Isaac Newton. Pero de hecho, el tiempo como noción de la física teórica sigue siendo todavía para nosotros un misterio, un problema abierto todavía, dado que los conceptos básicos dan lugar a lo que otro gran filósofo del siglo XX llama, Martin Hollis, las preguntas abiertas, un tipo de pregunta que cada nueva generación de filósofos trata de responder de una manera nueva y fresca a fin de encontrar solución a nuestros problemas fundamentales en la comprensión del mundo. Para parafrasear a San Agustín, hoy en día entendemos todavía más o menos lo que es el tiempo, porque ninguna teoría física puede explicar exactamente qué entendemos cuando decimos que sabemos lo que es el tiempo. La definición de la filosofía como análisis de conceptos básicos es tan prevalente y tan importante para nosotros todavía hoy, que ya en el siglo XX le pidieron al gran filósofo Ludwig Wittgenstein que definiera la filosofía, la tarea del filósofo, en una conferencia. Allí, con sus incomparables inteligencia y sentido del humor, respondió que sí, que cómo no, e impartió la charla sobre la tarea y el quehacer de los filósofos en un lapso de 4 minutos, exactamente. En ella lo que dijo fue básicamente, la filosofía se define como todas aquellas proposiciones primitivas que son asumidas como verdaderas sin pruebas por las distintas ciencias. Por esta razón, siempre digo que la filosofía como análisis de conceptos básicos es una suerte de superpoder. Nos enseña a buscar primero los fundamentos en nuestras intuiciones básicas de todo, absolutamente todo aquello en lo que creemos o que creemos que es verdad. Y nos orienta para que junto con otros podamos construir los acuerdos racionales sobre lo que pudiera ser considerado atascos intelectuales. Nos ofrece ayuda para enfocar nuestros problemas desde nuevos e inéditos ángulos, a fin de poderlos resolver y superarlos con éxito para seguir hacia adelante.